Nunca tuve una visión romántica de la Unión Europea y la veo como una fuerza imperial económica. En algún momento incluso soñaron con ser un actor global, estratégicamente importante y todo eso. Ahora están luchando por salir de su irrelevancia y debido a eso son peligrosos porque están haciendo cosas irracionales. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con la doctora Biljana Vankovska, quien es profesora titular de Relaciones Internacionales y Estudios de Paz en la Universidad de San Cirilo y Metodio en Skopje, la capital de Macedonia. Biljana ha participado en varias revistas académicas como Security Dialogues y el Journal of Balkan and Near Eastern Studies, y es una de las voces más prominentes de su región en relaciones internacionales, hablando y escribiendo sobre paz y reconciliación durante décadas. También permítanme mencionar que Biljana es amiga de Jeffrey Sachs, quien amablemente nos conectó. Biljana, bienvenida. Biljana, welcome. Thank you, Pascal, and thanks, Jeff, for... Gracias, Pascal, y gracias, Jeff, por ponernos en contacto. Soy un gran admirador de tu podcast, así que acepté la invitación con gusto. Tengo que mencionar algo más. Suelo recomendar a mis estudiantes que sigan el podcast, porque a través de los diálogos que tienes con tus excelentes invitados, pueden aprender mucho más sobre estos mundos cambiantes de primera mano a través de análisis y testimonios. Es mucho mejor aprender sobre relaciones internacionales hoy en día de esta manera que a partir de un libro. Hoy en día no se puede aprender nada de un libro. Muchas gracias. Sabes, es bastante curioso porque casi estamos volviendo a Sócrates, ¿verdad? Sócrates se negó a escribir porque decía que la filosofía ocurre en la discusión. Y luego, por supuesto, lo que nos queda de él son los libros que Platón escribió sobre él. Sí, hay aspectos buenos y malos. Sí, tienes razón. Pero pasemos a nuestra discusión sobre relaciones internacionales, porque realmente tengo muchas ganas de saber cómo ve Macedonia del Norte las relaciones internacionales. ¿Cuál es la perspectiva general? ¿Cuáles son las opiniones de las personas a tu alrededor? Porque, por supuesto, tu país tiene una historia muy, muy complicada, incluso solo en los últimos 30 años, habiendo sido parte de Yugoslavia y luego siendo la última república que se mantuvo unida con Serbia a principios de los 2000, y luego volviéndose independiente e incluso cambiando su nombre para unirse a la OTAN, algo que Serbia ni siquiera soñaría. ¿Puedes darnos tal vez una visión general de lo que está sucediendo en Macedonia del Norte en este momento, especialmente mirando a Rusia y Ucrania? ¿Y cómo interpretas el desarrollo de las relaciones internacionales de Macedonia? Para corregirte, Macedonia obtuvo su independencia en 1991, bastante pronto después del estallido del conflicto en Eslovenia y Croacia en septiembre de ese año. Macedonia declaró su independencia. Lo siento, lo confundí con Montenegro. Mis disculpas. Sí, Macedonia. No hay problema. Toda la región es tan compleja que sé que es difícil de explicar. Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia y luego Kosovo, por supuesto, es un caso especial. Así que sí, realmente aprecio esta oportunidad de hablar sobre un país muy pequeño en el sur de lo que solía ser Yugoslavia. Y este fue un caso único en ese momento, porque incluso la llamada comunidad internacional nos llamó un oasis de paz, porque fuimos la única república exyugoslava en separarse del resto por medios pacíficos. Así que no hubo derramamiento de sangre, ni bajas, ni destrucción alguna. Pero, por supuesto, cada una de estas partes separadas de lo que una vez fue Yugoslavia tenía sus problemas internos. Y por primera vez tuvimos que lidiar con ellos sin Belgrado, el gobierno central, para
realmente practicar la independencia. Fue fácil redactar una constitución, copiando y pegando de algunos modelos occidentales, pero todos sabemos como científicos sociales que lleva tiempo hacer que las instituciones funcionen, realmente encontrar lo que funciona en tu entorno y lo que no, porque no puedes simplemente lanzar la democracia en algún lugar y esperar buenos resultados. Así que Macedonia tenía sus propios problemas, pero el más grande, para sorpresa de muchos, fue el nombre del país. Y estoy realmente cansado de hablar sobre el nombre de mi país, ya sabes, la lucha. En primer lugar, en el primer paso para aceptados en las Naciones Unidas, enfrentamos el primer problema, porque Grecia, como parte de la Comunidad Europea, tenía mucho más poder para interferir en este proceso. Afirmaron que la pequeña Macedonia, que no tenía ejército y estaba totalmente desarmada por el ejército yugoslavo, que se retiró para luchar en otro lugar, era una amenaza para la seguridad de Grecia y Europa. Bajo esa presión, Macedonia se vio obligada a aceptar un nombre temporal o provisional, la antigua República Yugoslava de Macedonia. Durante muchas décadas tuvimos que negociar con nuestro vecino del sur, Grecia, sobre el nombre y tratar de preservar nuestra propia identidad porque no tenemos ningún nombre reservado o forma de identificarnos. Y la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU fue en contra de la Carta de la ONU, porque impusieron una condición más para aceptar la membresía de este nuevo país. Pero, ya sabes, los débiles deben hacer lo que tienen que hacer. Así que fue un momento muy dramático, pero es interesante. No voy a entrar en toda esta larga historia y digo que estoy muy frustrado incluso hablando de algo tan tonto como el nombre de una nación, de un país. ¿Para qué? Es realmente algo que va más allá de cualquier cosa que sepamos sobre temas serios en las relaciones internacionales. Pero el liderazgo de entonces del Estado macedonio logró obtener el reconocimiento del nombre constitucional, la República de Macedonia, por 135 estados. Así que incluso teníamos a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 principales, que aceptaron ese nombre constitucional. Pero aún así, ese era un problema. ¿Cómo integrar al país en la OTAN y la Unión Europea? ¿Por qué era eso importante? Porque la narrativa que aceptamos, como cualquier otro en Europa del Este, en el sureste de Europa, era que no hay otra alternativa, el principio TINA. Así que la narrativa decía que primero tenemos que unirnos a la OTAN, lo cual es un sinsentido. Por supuesto, cualquiera sabe que uno puede convertirse en miembro de la UE, no necesariamente de la OTAN, como Irlanda, por no mencionar otros casos. Pero aún así, aquí en esta región, las potencias occidentales proyectaron esta idea de que primero tienes que unirte a una alianza militar y eso facilitaría tu camino a Bruselas, la otra Bruselas, es decir, la Unión Europea. Y por supuesto, la mayoría de la población preferiría ver a la Unión Europea como, ya sabes, esta imagen ideal de bienestar, una comunidad de democracias, de progreso, de derechos humanos y bienestar social, porque veníamos de un país socialista. La transición significó la destrucción total de las estructuras sociales, los lazos sociales e incluso el contacto con el resto de Yugoslavia. Así que Macedonia solía ser una de las partes más pobres de la antigua Yugoslavia y ahora tenía que sobrevivir sola como un estado independiente. Así que existía este sueño, este mito de que una vez que estemos en la Unión Europea, todo será perfecto. Ellos se encargarán de nosotros. Van a adoptarnos como vecinos pequeños, vecinos pobres. Y ya sabes, la historia va así. Lo que siempre he encontrado muy ridículo y absurdo es que estábamos hablando de una región que acaba de sufrir horribles conflictos internos y externos, Bosnia, Croacia, Kosovo y todo este lío. Entonces,
¿Por qué las sociedades post-conflicto querrían unirse a una alianza militar, rearmarse, entrenar a sus ejércitos, en lugar de invertir en construir puentes, sanar las heridas, tener algún ímpetu económico en el desarrollo y la justicia transicional, la reconciliación y todo eso? Pero el liderazgo en casi todos los países de la región estaba en la misma línea. Así que Macedonia estaba siguiendo eso hasta que, diría yo, Washington se molestó mucho. I would say Washington got really annoyed. It was now I'm going to connect the cases of Ukraine and Ahora voy a conectar los casos de Ucrania y Macedonia. Me pregunto, ¿qué tienen en común estos dos países que ni siquiera están cerca el uno del otro en términos geográficos y políticos? Ucrania fue parte de la antigua Federación Socialista de la URSS. Nosotros éramos parte de otra federación socialista, ambos en una línea de frente o esta línea fronteriza donde las grandes potencias tenían intereses mezclados o en conflicto. Pero todos conocemos el Euromaidán, la revolución cultural en Ucrania. Muy pocas personas saben más tarde el otoño el fuerza mutuamente por en Macedonia. La apoyé como flor. I was part of it. I supported it as a professor. We even formed something called Incluso formamos algo llamado plenos de estudiantes y profesores, lo cual ahora hago una nota al pie aquí, me recuerda lo que está sucediendo ahora mismo en Serbia. Las protestas serbias, los estudiantes están protestando desde hace meses y los profesores se unieron a ellos con razones legítimas, no lo dudo. Ese fue el caso aquí. Ese es el caso en Serbia también. Así que teníamos algunos problemas legítimos en nuestro país y continuamos. No teníamos otra forma de expresar la frustración y la necesidad de un nuevo gobierno, de una nueva forma de manejar las cosas, sino saliendo a las calles. Mucho después, no mucho después, pero algún tiempo después, yo personalmente, como alguien que fue participante en parte de estos eventos, creí ingenuamente que estábamos luchando por la autonomía de nuestra universidad porque el gobierno quería hacer algunas reformas y ponernos bajo control estatal. Pero más tarde, esta protesta estudiantil se transformó en una protesta política. La entonces oposición en realidad asumió el papel principal en este movimiento social, y eso se transformó rápidamente en una revolución de colores. En Macedonia se llamó una revolución colorida. ¿Por qué? Porque la primera asociación que muchos tendrían con Macedonia es la ensalada macedonia, que se encuentra en los menús, es decir, una ensalada de frutas hecha con diferentes ingredientes. El mensaje es que la sociedad macedonia no es homogénea. Está compuesta por diferentes grupos étnicos, religiosos y lingüísticos. Así que la ensalada describe mejor al país. Ese fue un mensaje enviado. Esta sociedad que es tan colorida se ha levantado contra la élite gobernante y quiere algo mejor. Pero lo que estaba detrás de eso fue algo que ocurrió en 2008. De hecho, la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest. Y ahora todos pensamos en las propuestas para ofrecer ideas o planes de membresía para Georgia y Ucrania. Aquí en Macedonia, estábamos enfocados en nuestra membresía, porque el entonces presidente Bush Jr. anunció un día antes, mañana vamos a dar la bienvenida a 3 nuevos estados en nuestra alianza, Albania, Croacia y Macedonia. A la mañana siguiente, hubo un veto, por supuesto, a puertas cerradas, y el anuncio formal fue que Macedonia no es bienvenida mientras el tema del nombre esté abierto. Así que deberían volver a resolver este problema y luego pueden regresar. Y solo una nota al pie para cualquiera que no haya oído hablar del problema. El problema es que Grecia tiene una región que también se llama Macedonia. Y los griegos se opusieron constantemente a que Macedonia se nombrara como país. Ellos fueron los que dijeron, como, esto es solo una confusión con nuestra región. Luego hubo una disputa sobre si Macedonia del Norte tenía alguna reclamación sobre Macedonia del Sur, y así sucesivamente. Pero es la razón por la que Grecia se expulsa.
It has some other elements. I'm not going deep. Tiene algunos otros elementos. No voy a profundizar en eso porque realmente hay una minoría étnica macedonia en Grecia que vive en esa parte norte, la cual no es reconocida por el Estado griego, pero esa no es la única minoría que no es reconocida porque hay turcos y gitanos. Así que Grecia tiene esta actitud política diferente hacia las minorías. Sí. Entonces tenemos esta herida no sanada de la guerra civil en Grecia en 1948, cuando los partisanos étnicos macedonios luchaban junto con los comunistas griegos. Were fighting together with the Greek communists. That was the end of the Second World War. And Ese fue el final de la Segunda Guerra Mundial y en vísperas del comienzo de la Guerra Fría. Así que aquí en esta frontera, la frontera macedonia, en realidad yugoslava, y la frontera griega, había una región que todavía luchaba por el lado comunista. Entonces, por supuesto, con la ayuda británica usando bombas de napalm y destruyendo ciudades enteras, eso provocó un éxodo masivo de la población civil, no solo macedonios, sino también griegos que eran comunistas. Así que toda esta gente tuvo que irse. Hay capa historia que la relación entre los dos países. burdens the relationship between the two countries. Let's go back. Regresemos a la revolución de los colores, porque creo que no hemos terminado con la historia. Ocean, yes. Sí, aquí tenemos estas escenas de Kiev, de Victoria Nuland. Scenes from Kiev, from Victoria Nuland, F the EU, and let's give people sandwiches. Que se joda la UE y demos sándwiches a la gente y todo eso. Y hubo víctimas, como sabemos. En Macedonia se hizo de una manera más sutil. Victoria Nuland no necesitó ofrecer sándwiches, pero las agencias estadounidenses que conocemos hoy en día, como gastaron mucho dinero en todo el mundo para el cambio de régimen, lo hicieron también en Macedonia. Empoderaron a la oposición y trasladaron esta energía de las protestas estudiantiles hacia una dirección política. Todo eso en realidad provocó consternación y una situación dramática. Si preguntas por qué era necesario remover a ese viejo gobierno, podría darte 1.000.000 de buenas razones por las cuales ese gobierno no era democrático o por qué había suficientes de ellas. Pero aún así, desde esta perspectiva, desde una perspectiva geopolítica, Nikola Gruevski era el primer ministro en ese momento. Nikola Gruevski was the prime minister of that time. He was the first one to open Macedonian. Fue el primero en abrir la política exterior macedonia hacia Rusia. Se suponía que el proyecto South Stream pasaría por territorio macedonio y nos proporcionaría gas ruso barato. Luego ofreció una mano para la cooperación con China, con India, con los Emiratos. Sabes, no siguió exactamente las instrucciones de Bruselas y fue muy terco con el tema del nombre. No haría ninguna excepción ni cambiaría el nombre. Así que tuvo que ser removido. En Ucrania sabemos cómo terminó después del Euromaidán. Y en Macedonia hubo un cambio de gobierno. Pero ya sabes, lo interesante es que a pesar de todo este tumulto, movimientos sociales, caminatas por las calles y varias actuaciones y todo lo que veo en Ucrania, en otras partes del mundo, en Georgia o en Serbia, es un déjà vu para mí. Lo he visto, he vivido con eso, así que sé exactamente lo mismo. I've lived with that, so I know exactly the same. It is the same textbook. How things go on. Es el mismo libro de texto, cómo van las cosas. Y uno podría incluso predecir cómo terminaría. Pero aquí tuvimos esta preparación para elecciones anticipadas, ¿verdad? El gobierno y el primer ministro aceptaron, de acuerdo, no tenían otra opción porque los mediadores europeos, la Embajada de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, estaban sentados en la sala del gobierno para aplicar presión. Así que organizaron las elecciones en diciembre de 2016, después de 2 años de todos estos eventos dramáticos. Y el entonces partido gobernante de Nikola Gruevski ganó las elecciones. De hecho, todavía la mayoría de la población estaba a favor de esa opción política. Pero no tenía suficientes escaños, por supuesto, para formar un gobierno por su cuenta. Macedonia es una sociedad étnicamente dividida, un tema muy sensible, las relaciones entre la mayoría de los macedonios y la mayor minoría de albaneses.
And a parliamentary democracy, so you need. Y una democracia parlamentaria, por lo que la necesidad de formar coaliciones, si no tienes no solo democracia parlamentaria en términos normales del concepto, sino que tenemos democracia consociacional, democracia de reparto de poder. Ese modelo fue impuesto nuevamente por Occidente después del breve conflicto militar en 2001. Hubo 6 meses de verdadera violencia militar entre el USCA albanés, una parte de la rama de Kosovo que luchó en Macedonia, compuesta principalmente por albaneses macedonios, pero también acompañada por sus veteranos del vecindario. El señor Solana fue el principal mediador en ese momento. Robertson era el secretario general de la OTAN. Así que todos estuvieron involucrados en 2001 para lograr un alto el fuego y, de hecho, imponer un acuerdo de paz. Lo hicieron. Y desde entonces el sistema político que se imaginó como una democracia parlamentaria, como dijiste, se convirtió en una forma híbrida de democracia consociacional más parlamentaria. Así que tienes que reunir en el gobierno a un partido albanés y a un partido macedonio, por costumbre. Sí, no por la Constitución. Esa es la parte interesante. No hay nada en la Constitución sobre cómo se forma el gobierno, pero se da por sentado como una solución pragmática política para proporcionar paz y satisfacer a las grandes partes de la sociedad. Así que quien sea el ganador en las elecciones tiene que hacer una coalición con un partido del otro grupo étnico. En resumen, podría decir que Macedonia se ha convertido en un estado binacional desde ese momento, porque cada lado tiene poder de veto y puede bloquear el avance en cualquier dirección. Quiero decir, eso puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Es un poco como funciona Bélgica, porque los dos grupos pueden básicamente bloquearse mutuamente. And deadlock each other. Sí, por supuesto tenemos otros grupos étnicos, como mencioné, pero son demasiado pequeños para tener peso político e influir en el desarrollo. Pero volviendo a 2016, el ganador de las elecciones no pudo formar un gobierno de coalición porque la embajada estadounidense dijo no puedes volver con tu antiguo socio de coalición. Así que tienes que elegir al perdedor del lado macedonio. Esa era la entonces oposición. La entonces oposición había hecho un líder, un héroe de ese movimiento en la cara del Partido Socialdemócrata. Zoran Zaev era el líder, un hombre rico, un oligarca de una parte provincial de Macedonia, que fue alcalde durante muchos años y dirigía el principal partido de oposición. Entonces tenían a una persona, lo empoderaron. Había un aura de batalla heroica y lucha contra este líder autoritario que tenía que irse y todo eso. Puedes captar mi idea. Desde entonces, de hecho, las cosas se movieron hacia un camino más rápido hacia la OTAN, uniéndose a la OTAN, porque Bruselas y Washington estaban molestos por tener esta cuestión abierta, hecha por un país pequeño, sin importancia, completamente sin importancia, ya sabes. Era un territorio muy pequeño, menos de 2 millones de personas, y eran tercos y no renunciaban a su nombre. Los necesitamos en la OTAN, no porque puedan contribuir a la seguridad colectiva de la OTAN. Al contrario, porque son pobres, no tienen nada que ofrecer. Pero el rompecabezas se cerrará. El mosaico de los Balcanes será todo de la OTAN, ya sabes. Y luego, por supuesto, solo tienes a Serbia, que es un caso especial debido al bombardeo de la OTAN en 1999 y su neutralidad militar. No presionarían a Serbia para que se una a la OTAN, pero la Unión Europea es una opción para nuestro vecino del norte. Por eso comenzamos con esta frustración, porque el nombre se cambió por el bien de una alianza militar bajo la falsa creencia y pretexto de que acelera el camino hacia la Unión Europea. Y luego, solo 6, 7 años después, nos encontramos aquí en una situación muy extraña. No estamos seguros de que la OTAN exista todavía. Sin embargo, todavía nos vemos obligados a comprar armas estadounidenses.
Esta es la noticia de esta mañana. This is this morning's news that when I was checking what's new on the headline. Cuando estaba revisando los titulares, había una entrevista con el ministro de Defensa para La Voz de América y él decía con orgullo que estamos comprando nuevos drones y otros equipos. Así que tenemos que lidiar con este presidente transaccional en Washington. Y como no tenemos nada que ofrecer, no tenemos minerales raros, no tenemos Riviera, no tenemos nada que ofrecer excepto comprar armas desde nuestra pobreza, desde nuestra sociedad empobrecida. En este momento dramático para Occidente, esta división de Occidente entre los Estados Unidos y lo que es el resto de Europa, ni siquiera sé cómo llamarlo, porque se reúnen en diferentes lugares. I don't know even how to call it because they meet in different constellations. Un grupo de personas se sienta en París, luego otro grupo de personas se sienta en Londres, luego regresan a Bruselas, así que nadie realmente sabe dónde comienza y termina la OTAN y quién toma las decisiones. Y la Unión Europea viene con estas ideas horribles de rearmarse. Así que puedes imaginar cómo se ve para un país que está en la periferia todavía esperando unirse a la Unión Europea. Pero por otro lado, el nuevo gobierno, tuvimos elecciones el año pasado, decidió tomar el lado de Donald Trump incluso antes de las elecciones en los Estados Unidos. Así que ahora estamos alineados con Hungría, con Eslovaquia, con estos países que hasta ayer decían, sí, apoyamos a Slava Ukraini, apoyamos, enviamos armas militares, lo que tengamos, y apoyo político y todo eso. De repente estamos en un campo diferente. Así que hay confusión, total confusión en términos de qué sigue. ¿Cuál es nuestra política exterior? ¿Vamos con Estados Unidos contra Europa o ahora somos los pacificadores junto con Donald Trump o seguimos este camino de integración europea? Es muy difícil decir cómo terminará esto porque, para ser honesto, no confío mucho en Donald Trump. No lo veo como un pacificador, pero así es como se ve desde la posición de este país, que invirtió tanto para unirse a una alianza militar en contra de su propio interés nacional. Y ahora estamos comprando drones y equipo estadounidense para complacer al amo en Washington. Pero esto es una de las cosas que me cuesta tanto entender. ¿Cómo es que los países, especialmente en los Balcanes, que quiero decir, bueno, Macedonia no tuvo que luchar, pero otros tuvieron que luchar por su libertad de una unión, están tan ansiosos por entrar en otra? Entiendo la Unión Europea, porque la Unión Europea en su esencia solía ser un acuerdo económico para beneficio mutuo. Y aún así, tiene sus grandes problemas, especialmente si miras cómo se trató a tu vecino del sur, Grecia, cuando incumplió. Quiero decir, fue tratado peor que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, absolutamente horrible. Pero bueno, dejemos eso de lado. Al menos en teoría, habría todo este mercado y demás. Pero, una alianza militar, especialmente si estás rodeado más o menos solo por esa alianza militar. Quiero decir, Albania no, pero luego Albania, quiero decir, se unieron al mismo tiempo. Albania se unió y en Kosovo estaba la base militar más grande de Europa, justo después del bombardeo de la OTAN. Así que estábamos rodeados por Estados miembros de la OTAN. Argumentaron que somos actores pacíficos. Está bien, de acuerdo. ¿Por qué no tomamos un estatus de neutralidad? Me pregunto. Esa es mi idea, en realidad. Sí, quiero decir, mi idea también, obviamente. Pero la cuestión es que hay un argumento muy extraño. Y solo necesito darte este sobre Suiza, porque en estos días en Suiza la gente argumenta que necesitamos aumentar nuestro gasto en defensa, no solo de 2.000 millones al año a 4, lo cual está en discusión o semidecidido, sino que necesita llegar a 100.000 millones. Porque la amenaza es tan grande y Suiza nunca podría defenderse sola. Y ya sabes, necesitamos cooperación con la OTAN, porque solos nunca podríamos defendernos. Y luego me pregunto, ¿no significa eso que estás juzgando que la OTAN es la única entidad capaz de defender a Suiza? Suiza no forma parte de ella, pero estás completamente rodeado por la OTAN.
¿Cuál es ese virus mental que está consumiendo los cerebros de las personas que no se dan cuenta de que argumentos como estos no tienen sentido? Quiero decir, Macedonia, en este sentido, también está rodeada solo por países amigos, incluso dentro de la OTAN, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en Macedonia que la empujó? Quiero decir, está bien, el proceso político empujó eso, como acabas de decir, pero también hay una persuasión de la población, ¿no es así? Um, Sí, tú y yo hablamos desde el sentido común, la racionalidad detrás de los movimientos políticos. Pero no sé sobre los suizos, quiero saber más. Puedo contarte sobre mi parte del mundo donde hay una cáscara vacía. El Estado no es un Estado. No tiene la capacidad de tomar realmente sus propias decisiones. Así que a lo largo de estas 3 décadas de transición, la llamada transición, no sabemos hacia dónde. Un filósofo croata, Boris Buden, dice, transición a ninguna parte, porque realmente estamos en medio de la nada. Hubo un proceso de la llamada construcción internacional del Estado. Estos constructores del Estado venían aquí a imponer sus remedios, desde la economía hasta los arreglos institucionales políticos, como el reparto de poder, como te dije, que ahora hace más daño que bien. which makes now more harm than good. Maybe it was a good solution in a Tal vez fue una buena solución en un periodo post-conflicto durante algún tiempo, pero ahora, más de 20 años después, obviamente no produce resultados democráticos. Tenemos un alto nivel de corrupción, negociaciones mutuas y corrupción a puerta cerrada, y todo eso entre las élites étnicas de los 2 componentes del Estado. Así que definitivamente no es una buena solución. Volviendo a la OTAN y todo este objetivo geoestratégico, es una especie de inercia. Hemos visto que todos los países de Europa del Este iban por ese camino. Polonia, República Checa, Checoslovaquia, Hungría y así sucesivamente. Así que tenemos problemas, no hay otra opción. Tina, no hay otra alternativa. Así que probablemente eso sea lo mejor. Y luego los constructores del Estado dicen, sí, solo sigue adelante, escúchanos. Todo estará bien. Just go on, listen to us, everything will be fine. And then you lose the critical mass. Y luego pierdes la masa crítica. No tienes voces disidentes, no tienes debate. Incluso hoy en día, cuando todas estas cosas están sucediendo, probablemente soy el único que está, ya sabes, como en una cámara de eco hablando conmigo mismo. ¿Qué pasa con la situación entre Washington y los europeos? ¿Qué está pasando en la OTAN? Algunos medios franceses hablan de un mundo post-OTAN. La Unión Europea no es un proyecto de paz. Es económico, pero en términos del complejo militar industrial, es un proyecto económico completamente diferente hoy en día, porque dicen que vamos a quitar dinero de los servicios sociales y las necesidades de los ciudadanos para protegernos de los malos rusos. Correcto. Así que hay una locura total. Y soy el único que está, ya sabes, preguntándome en voz alta, escribiendo en las redes sociales, en Substack, en todos los lugares que puedo. On Substack, on everywhere I can. So, do we have capacity to sit down? Entonces, tenemos la capacidad de sentarnos como una comunidad estratégica, como expertos, como academia, como políticos, todos juntos, para reconsiderar nuestra posición. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Porque obviamente Trump dijo eso en su primer mandato, si recuerdas, cuando dijo, no estoy tan loco, estoy parafraseando, por supuesto, no soy tan tonto como para empezar una tercera guerra mundial por un país pequeño como Montenegro. Montenegro es incluso más pequeño que Macedonia. Hoy en día vemos cómo se comporta en términos de sus prioridades. Quiere cortar este asunto de Ucrania, que en realidad es una derrota militar para Occidente, para la OTAN y para los Estados Unidos, que incitaron el problema en primer lugar. Pero luego tiene otros planes, y insiste en que los socios europeos den más dinero para armas para llegar al 5% del PIB. To go up to 5% of GDP. Porque es completamente claro. Si él dice que necesitas gastar el 5% en tu defensa, entonces lo que quiere decir es que tienes que comprar armas estadounidenses con ese tipo de dinero. Y esto es enorme. Es enorme. Y es una locura porque... Y creo que también conoces a Jan Obig, por supuesto, ¿verdad?
You know Jan Oberg, of course, right? Sí, Yes, we are I friends. mean, having a nominal spending a target for security absent of any kind of threat analysis, individual threat analysis for the individual countries, is the height of lunacy. And this is basically just saying like... Pero esto básicamente es como decir, envía más dinero. De la misma manera que todo este dinero que Ucrania, quiero decir, las armas que Ucrania usó, es todo dinero que regresó directamente a la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Incluso el dinero que Estados Unidos pagó fue directamente a la economía de Estados Unidos. went straight into the US Absolutely. economy. It is just and Dallas Paula ay butielo compulo el industrial. industrial complex. And the Europeans, they just can't Y los europeos, aparentemente, simplemente no pueden entender eso. Realmente están, en este momento, completamente de acuerdo con este tipo de retórica, pensando que arrojar dinero al problema hará que el problema desaparezca, sin siquiera definir cuál es el problema. Porque los rusos nunca, jamás dijeron que quieren algo más que una estructura de seguridad para Europa. Nunca dijeron nada más. for Europe. They never said anything else. I think that the best way to explain Creo que la mejor manera de explicar esta duplicidad, este pensamiento sin sentido, es orwelliana. Es doble pensar, doble hablar. Sabes, combinas dos ideas conflictivas y crees en ambas al mismo tiempo. Quiero decir, se excluyen mutuamente, porque si inviertes en más seguridad militar, necesariamente disminuyes tu seguridad humana social y tu estabilidad política. Porque al final del día, cada uno de estos países europeos va a pagar la factura en casa. Y estoy seguro de que esto no va a durar para siempre. Cayeron en la trampa de Trump y están felices e incluso mostrando músculo. Ahora vamos a mostrarles a estos rusos. Quiero decir, por el amor de Dios, Ucrania hasta ayer tenía todo el apoyo occidental posible, apoyo militar, GPS, satélites, inteligencia y armamento y todo. intelligence and armaments and everything, and they are of course not able to win the war. Men. That is unwinnable. Y, por supuesto, no pueden ganar la guerra, que es imposible de ganar en esta constelación. Así que es normal preguntar a otros países, preguntar a estos países, preguntarse a sí mismos, ¿dónde estamos ahora? ¿Vamos a invertir más en seguridad militar? Y lo curioso es que intercambiamos el nombre, la historia, la identidad y todo esto por la OTAN. Y el argumento era que, a partir de ahora, estaríamos protegidos por la OTAN, estaremos seguros bajo el paraguas. Hoy en día están hablando de un paraguas nuclear. Quiero decir, eso es realmente una locura. Quiero decir, no sé qué mejor palabra encontrar para describir esto, pero aquí tienes esta falta de un potencial social realmente serio para abrir cuestiones dolorosas. Y cada vez que alguien como yo abre la pregunta, oh, esto es pro-Putin o mentalidad pro-autoritario, hablas de paz y neutralidad. You talk about peace and neutrality. My idea was neutrality. Mi idea era la neutralidad. Desde el primer momento no necesitamos una alianza militar, porque si decidieran, por ejemplo, tenemos una disputa abierta con Bulgaria ahora. Grecia está resuelta, digamos, pero ahora los búlgaros quieren un cambio en la constitución macedonia para convertirse en nuestra constitución debido a alguna comprensión de la historia en sus mentes y consideran a los macedonios como búlgaros. Pero no somos conscientes de eso, así que deberían enseñarnos que en realidad somos búlgaros. No voy por ahí. Es una historia muy divertida, pero una historia que me recuerda un poco al trato de los ucranianos por parte de los rusos hasta cierto punto. ¿Sabes? Solían ser parte de nuestro estado y luego ellos, bueno, no importa. Went alone and okay, never mind. So if in situation like this, Entonces, en una situación como esta, cuando un estado miembro de la OTAN, Estados Unidos, tiene claras ambiciones territoriales sobre Groenlandia, parte de otro estado soberano, un estado miembro de la OTAN, Dinamarca, me pregunto, ¿quién va a impedir que las tropas búlgaras lleguen con tanques a Skopje? Son 200 kilómetros. Pueden llegar cualquier día a la capital de Skopje. Quiero decir, estábamos hablando de este orden basado en reglas. Regla, absolutely. now we have no rules at all. So You know, this is the way the League of Nations. Sabes, así fue como la Sociedad de Naciones colapsó al final, cuando un estado de la Sociedad de Naciones atacó a otro, y la sociedad no hizo nada, nada.
Y la Sociedad de Naciones, solo para dejar esto claro, era una alianza militar más fuerte que la OTAN. El artículo 5 de la OTAN dice que otros estados pueden apoyar con armas y medios militares. support with weapons and military means. No necesariamente, pero pueden, sí. Yeah. The League of Nations article said El artículo de la Sociedad de Naciones decía que debían contribuir con medios militares al órgano de toma de decisiones, y colapsó allí. Entonces, estamos simplemente repitiendo, a un nivel transatlántico más pequeño, un ejercicio que ya hemos intentado. an exercise that we've already tried out. I think it was Hegel who said that Creo que fue Hegel quien dijo que de la historia solo podemos aprender que learn from history. no aprendemos de la historia. Somehow Así que parece que de alguna manera estamos condenados a repetir los mismos errores. nations and, you know, Y cuando mencionaste la Liga de las Naciones y, ya sabes, este periodo de entreguerras, cada vez que escucho el nombre de Kellogg, este nuevo funcionario de la administración de Trump, recuerdo el pacto Bryant-Kellogg. Y me pregunto, creo que busco en Google alguna relación familiar, pero no pude encontrar ninguna. Al menos hubo algunos intentos de prevenir la guerra. Por supuesto, fracasaron. some attempts to prevent the war. Of course, they failed. Nowadays, we don't see even attempts. Hoy en día ni siquiera vemos intentos de realmente sentarse y replantear la estructura de seguridad europea de una manera que permita una comunicación estable y sostenible basada no en el poder militar, sino en la diplomacia. Ya no hablamos de diplomacia, ya no tenemos diplomacia. Y lo que está haciendo Trump difícilmente puede llamarse diplomacia, excepto por las conversaciones de jefe de Estado a jefe de Estado, estas charlas de alto nivel. Así que no sabemos mucho sobre lo que está sucediendo, pero no veo un plan allí. Es realmente muy, muy preocupante. Estoy hablando, por supuesto, desde esta perspectiva donde estoy, y estoy preocupado por mi país, la región que sufrió tanto después de la caída de Yugoslavia. Suffered so much after the fall of Yugoslavia. And I am really frustrated when people talk about Y estoy realmente frustrado cuando la gente habla de una paz rápida en Ucrania. No se puede lograr una paz rápida después de una guerra así. 3 años, más de 1 millón de muertes, odio, animosidad, destrucción, trauma, reconstrucción del país. Así que tomará mucho tiempo. Pero primero lo primero. Las hostilidades deben detenerse. Ese es mi pensamiento, tal vez ingenuo, pero no hay otra manera de detener esta locura. De lo contrario, realmente vamos a entrar en esta nueva ronda de preparación para una tercera guerra mundial. Y cuando hablo con algunos de mis amigos, soy parte del colectivo No a la Guerra Fría, liderado por Vijay Prashad y algunas otras personas excelentes de todo el mundo. Así que todos los lunes tenemos nuestras reuniones y discusiones sobre los desarrollos y todo eso. meetings and discussions on the developments and all that. So we put the focus of Entonces ponemos el foco en si el enfoque de Trump hacia Rusia es porque tiene en mente a China y ya sabes, este momento inverso de Kissinger y todo eso. Pero luego les digo que tengo mucho más miedo de lo que está sucediendo en Europa por parte de los líderes europeos, por Ursula von der Leyen y todos los demás que simplemente aplauden, sí, vamos a hacer eso. Porque sí, la historia nos enseña que las 2 guerras mundiales comenzaron en Europa por las fuerzas europeas, por sus, no sé, ambiciones o falta de ambiciones. Pero si hablamos de la Primera Guerra Mundial, como caminando dormidos hacia la guerra, ahora se están apresurando hacia la guerra. Simplemente no puedo explicar eso. I just can't explain Yeah, that. it's wake walking. It's like you Es como caminar dormido. Es como si nadie en el futuro pudiera esconderse detrás de, oh, no lo vimos venir. No podría ser más grande. No podría ser más evidente. Ustedes están locos, y estoy perdiendo la paciencia simplemente porque se está volviendo cada vez más peligroso. Ahora estamos en el punto en que los alemanes nuevamente hablan de, oh, necesitamos un liderazgo fuerte, un liderazgo militar fuerte para enfrentar esto. Sí, recordamos al último líder que tuvieron, realmente lo recordamos. Así que no bromeo, estoy tan frustrado porque hace como 2 días había un artículo en uno de los periódicos suizos donde un alemán, un tipo alemán realmente dijo, como necesitamos, y usó la palabra alemana Führung, como necesitamos un liderazgo fuerte. Y esa palabra cada vez que regresa, todos deberíamos preocuparnos. Y está de regreso.
Ahora es posible nuevamente hablar de eso. Y no es el AfD, los derechistas. Son en realidad los centristas, los que ahora hablan de un liderazgo militar fuerte. Sí. Now talk about strong military leadership. Y luego tenemos esta situación realmente absurda, donde algunos partidos o líderes de extrema derecha están hablando más sobre acciones de paz o no continuar con esta política desastrosa. Por ejemplo, ayer escuchamos sobre este Georgescu en Rumania, a quien se le impide postularse en las elecciones porque era de extrema derecha y, no sé, un elemento prorruso que estaba pidiendo paz. Quiero decir, soy de izquierda y, por supuesto, no puedo identificarme con su marco ideológico. Pero aún así, hay algunas cosas razonables. Y me temo que no podemos darnos el lujo de seleccionar nuestra compañía. Sabes, tú y yo compartimos la misma visión del mundo, así que nos mantenemos juntos y dejamos al otro lado. No, necesitamos formar un frente más amplio de personas que sepan lo que es más importante. Paz, pero paz genuina. La paz y ciertos principios a los que nos aferramos. Si empezamos a vaciar los principios de que, ya sabes, todos pueden presentarse a las elecciones y todos tienen la misma oportunidad, si empezamos a vaciar eso, si empezamos a vaciar la libertad de expresión solo porque no nos gusta a alguien, entonces es solo cuestión de tiempo hasta que se use contra cualquier otra persona. Y las personas que son más inteligentes para tomar el poder lo tomarán de la misma manera que un tipo georgiano lo tomó en la Unión Soviética y mató a millones. No olvidemos que Stalin no era ruso, era georgiano. Y Kaja Kallas no es alemana ni francesa. Quiero decir, debemos preocuparnos por esta dinámica. Y siento, y creo que tú también, que estamos en Europa en una dinámica muy muy oscura, ¿no es así? Como socialmente. Estoy de acuerdo. Y mi principal preocupación es Europa, en realidad. Dije lo que pienso sobre Donald Trump y no tengo expectativas allí. No me gusta. Y ya sabes, en estos 3 años lo que me molesta como ser humano, como investigador de la paz, es que todos tendemos a ver las cosas como en un tablero de ajedrez. Intentamos predecir quién va a dónde y quién está ganando, quién está perdiendo. Puedes avanzar o retroceder. Olvidamos que estamos tratando con vidas humanas. Estamos hablando de algo muy, muy esencial, porque sin la gente común, la llamada gente común con sociedades empobrecidas por el complejo militar, industrial, empobrecidas porque alguien está gobernando a través del miedo, incitando a la guerra, tratando de pacificarlos. Así que por favor, mantente en silencio o, ya sabes, tenemos este gran enemigo. Quiero decir, eso es un déjà vu de algo que ya sucedió en Europa. Sí, y Europa es tan autodestructiva. Sé que nunca tuve una visión romántica sobre la Unión Europea y la veo como una fuerza imperial económica. En algún momento incluso soñaron con ser un actor global, estratégicamente importante y todo eso. Ahora están luchando por salir de su irrelevancia y debido a eso son peligrosos porque están haciendo cosas irracionales. Y no necesitamos mucho en esta situación explosiva, ya sabes, para que se haga algo que explote y se extienda por todo el mundo. Y tengo que decir que estos días estaba escuchando la larga conferencia de prensa y discurso del ministro de Relaciones Exteriores de China. Y China parece que es de otro planeta. Quiero decir, el único actor racional y estable que tiene una visión estratégica y ofrece algún tipo de solución, para mí es China en este momento. Desafortunadamente tienen sus propias limitaciones en cuanto a no imponer sus soluciones y visión del mundo en todo el mundo, pero tal vez tengamos que aprender de estos niveles ejemplos. Yo también lo creo. Y también, ya sabes, de los países de la ASEAN y de la gente en general, fuera de la forma europea de hacer las cosas. La pregunta para mí es, ¿cómo explicamos lo que está sucediendo en Europa a estos lugares, a China y a la ASEAN y a los africanos y a los sudamericanos? Porque creo que ahí es donde podemos encontrar inspiración.
pero necesitamos explicarnos. Y no creo que los europeos tengan en ellos, al menos en este momento, la capacidad de percibir otro modelo como mejores que los suyos. Todavía pensamos que somos los mejores y los número uno. Y si no podemos resolverlo, nadie puede. And if we can solve it, then nobody No, can. that is the European hubris and Esa es la arrogancia europea y, ya sabes, incluso esta mentalidad colonial, imperial, especialmente en Gran Bretaña. Míralos, quiero decir, es una caricatura del imperio, pero el primer ministro cree que es alguien y que puede resolver problemas mundiales. ¿Cómo nos explicamos? Creo que necesitamos, ante todo, ponernos en contacto, comunicarnos, valorar, establecer algunos puntos de contacto, intercambiar opiniones. Ese es el primer punto. Mi primer viaje a China fue el año pasado, así que visité China 2 veces y la primera vez fue como retroceder en el tiempo a mi patria socialista. ¿Sabes? Eso resonó muy bien conmigo como, oh, Dios mío, la estrella roja por todas partes y todo eso. Y luego el cuidado por el bien común, por el bien colectivo, por cuidar a la gente común. Y todo es sutil, limpio y agradable. Quiero decir, estaba asombrado. La segunda vez tuve otra perspectiva desde Xinjiang. De hecho, estuve allí cuando Occidente afirma que hay un genocidio en curso, así que pude verlo por mí mismo, ya sabes. genocide ongoing, so I could see it by myself, you know. While Mientras están lanzando todas estas bombas sobre los palestinos, ¿verdad? Palestinians, right? And they Hoy en día en Siria, quiero decir, estas escenas que veo allí son difíciles de soportar. hard to bear. I'm sorry, Biljana, we do have Lo siento, Biljana. Tenemos que terminar, porque hemos llegado a 1 hora. Y este es otro tema en el que ni siquiera puedo pensar en este momento, porque vi un par de estas cosas en Twitter, y es absolutamente horrible. Biljana, para las personas que quieran leer tu análisis, ¿a dónde deberían ir? from you, like your analysis. Where should they go? Well, since recently I started on Substack. Bueno, recientemente comencé en Substack, así que creo que esa es la mejor manera. Todo está en inglés, por supuesto. Fui columnista regular en mi país durante más de 20 años, pero recientemente fui censurado porque critiqué la política proamericana de mi gobierno, acercándose a Trump, eligiendo un bando. Y eso no fue publicado, así que simplemente me retiré. Ahora estoy principalmente activo en Substack y Facebook. La gente puede buscar mis escritos académicos en otros lugares, en estas plataformas académicas, si buscan mi nombre en Google. Es todo. Elsewhere, these academic platforms, if they Google my name, so that is it. That's why it's good that we still Por eso es bueno que todavía tengamos, al menos por el momento, redes sociales abiertas. Todos, vayan y revisen a la doctora Biljana Vankovska en Substack. Biljana, hablaremos de nuevo. Muchas gracias por hoy. Thank you so much for today. Gracias. Fue un placer. Buena suerte. Good luck.